es algo que, bueno, que es normal que si agrede a otra persona, la otra persona realmente le puede denunciar y es un problema de salud pública, y ya no solamente denunciar, sino que muchas veces existen mordidas que son bastante graves. Además existen unos costes económicos, bien pues por todos los costes que les lleva a ir a un etólogo o a ir a un adiestrador, y además en caso de que se meta en juicio todos los costes que le puede llevar a ello, y es una gran causa de eutanasia y abandono. ¿Vale? Hay muchos perros que vienen al veterinario y directamente quieren eutanasiarlo, ¿vale? Que aquí está claro que nosotros, por el hecho de que una vez haya sido agresivo, no significa que sea un perro agresivo, y realmente hacemos una medición de si ese perro es agresivo y qué consecuencias puede llegar a tener, qué riesgos tiene, que luego hablaremos de eso, para ver si estaría justificada la eutanasia o no. Y luego después está claro que la agresividad es algo que afecta al bienestar animal. Un perro que muestra agresividad es un perro que generalmente tiene un bienestar que es negativo, exceptuando lo que es la agresividad predatoria. La agresividad predatoria, que es aquella en la cual el animal persigue una caza, ahí en vez de haber una emoción negativa es una emoción positiva. Como ya hablamos de las emociones, y dentro de la emoción del deseo, una de las cosas que se deseaba era cazar, es decir, alimentarse. Y es algo que realmente se mueve una emoción que le va a hacer, se le va a reforzar. Lo malo de esto es que muchas veces, en vez de cazar animales, lo que intentan cazar es algo que se mueve a una rápida velocidad, como podría ser un patinete, como puede ser un monopatín o una bici. Aquí siempre que realizan esta acción no significa que sea una agresividad predatoria, ya que muchas veces se junta el miedo que le produce ese vehículo a la agresividad predatoria, y primero hay que habituarle o desensibilizarle a este objeto, y luego después ya ver realmente cuánta agresividad predatoria hay, que esa es bastante complicada de eliminar, porque claro, tú con la agresividad lo que haces es, si hay una emoción negativa, intentar que la emoción sea positiva a la hora de que vea el estímulo que le produce esa agresividad. Pero si lo que le está creando es algo bueno, es mucho más complicado intentar que tú ofrecerle algo mejor, ¿no? Va a ser más fácil ofrecerle algo mejor si realmente lo que le está moviendo a producir esa agresividad es algo malo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es el por qué un perro puede llegar a ser agresivo. Existen diferentes factores. Está el factor del perro, el factor de la víctima, que es también muy importante, y el contexto. Luego después también pueden darse por diferentes enfermedades. El contexto, bueno, que sepáis que la mayoría de las agresividades se producen dentro de casa, ¿vale? Un 85% de hecho se produce dentro de casa, y luego después fuera de casa se produce principalmente pues cuando hay más gente, ¿no? Por probabilidad, algo lógico. En cuanto al perfil de la víctima, ya habló nuestra compañera Rosana de esto, que de niños y perros, y las principales personas que se le produce una agresividad es principalmente a los niños menores de 14 años. ¿Esto por qué sucede? Pues porque realmente ellos tienen interacciones que son más bruscas y más amenazantes para los perros. El hecho de que un niño salga corriendo chillando, eso es mucho más llamativo para un perro que una persona adulta que está paseando normal. Luego también porque los niños no saben identificar las señales que son agresivas. Y eso está claro, de hecho hay algunos niños incluso que cuando el perro enseña los dientes dice ¡ay, qué mono que está sonriendo! Y se cree que es algo bueno y por eso van a él. Entonces esto también es muy importante, que los padres desde pequeños le enseñen cuáles son que ellos sepan, y que luego se lo enseñen a los niños cuáles son los diferentes signos que un perro muestra de agresividad, para decir, vale, no te acerques a ese perro. Luego también se vio que los principales víctimas eran principalmente varones. Esto se cree que es porque son más activos y tienen también esos movimientos más bruscos de los que hablamos con los niños. Y las mordeduras normalmente en los niños son donde les suele pillar, que es más cabeza, cuello y los miembros superiores, que esto es por la estatura en donde les suele coger a los niños. Luego, el perfil del perro agresor, ¿de qué va a depender que un perro sea agresivo o no sea agresivo?
Pues por un lado tenemos la dependencia de la raza, en el sentido de que la agresividad en parte es heredable. Sí que es verdad que la heredabilidad de la agresividad no es muy alta, pero existe, de ahí la necesidad de elegir unos buenos reproductores. De hecho, bueno, lo ideal es que ningún perro, habiendo tantos perros en perrera, tenga hijos, más que aquellos que se dedican específicamente a la crianza con todos los papeles en regla y que lo hacen bien, sabiendo lo que hacen. Es importante elegir que la madre y el padre no sean agresivos por todo esto que hacemos y también por lo que hemos dicho, pero también porque la madre va a educar a los niños, o sea, a los perritos. Entonces, si la madre le educa en que hay que responder de una forma agresiva a la gente o hay que responder de una forma agresiva a otros perros, a otros animales, pues lo que va a conseguir es aprender eso en ese periodo que es tan crítico para ellos cuando son bebés. En cuanto al sexo, en principio los machos son algo más agresivos que las hembras, pero bueno, esto también es verdad que existe un tipo de agresividad, que es la intraespecífica, que se produce solo en machos, que es un macho contra un macho por pelearse por una hembra. Las hembras no nos peleamos por los machos, pero entre ellos sí que se pelean por las hembras. Entonces sí que los machos en principio son más agresivos por estadística, pero si existe una agresividad entre dos hembras, esa agresividad va a ser más complicada de quitar que si fuese entre dos machos. Luego lo que tenemos que tener en cuenta, como hemos hablado durante todas las charlas, son los diferentes periodos en los que el animal es cachorro hasta que ya es adulto. ¿Por qué? Porque es en este momento en donde existe la plasticidad cerebral, en donde se van a crear las nuevas conexiones y donde van a aprender realmente qué es lo que esperan de la vida, por decirlo de algún modo. Entonces es muy importante, desde que el bebé se encuentra dentro de la madre, en el útero y que todavía no ha nacido, aquí ya es importante que la madre no sufra estrés. Y como estrés, por ejemplo, nos referimos a una desnutrición. Típica perra que te encuentras abandonada y que está preñada, seguramente todo esto vaya a repercutir en las crías porque van a tener una menor tolerancia al estrés en un futuro. Luego después el periodo siguiente, que es el neonatal, que es cuando son muy pequeños, aquí si sufren un estrés elevado, también realmente se va a tocar lo que es el eje hipófisis hipotálamo adrenal, que es el que modula el estrés, y entonces va a hacer que tengan también menos tolerancia al estrés y que sean perros mucho más estresables. Y luego en el periodo donde nosotros más podemos influir, que es el periodo de socialización, que este va de las 3 semanas a los 3 meses, que es muy muy importante. En el periodo de socialización, todo lo que vea en ese momento es lo que luego después para él va a ser normal, y lo ideal es que vea diferentes especies. Y aquí, respecto a la agresividad que puede desarrollar en un futuro a los humanos, el hecho de ver diferentes especies nos referimos a diferentes edades de la gente. No es lo mismo un bebé que un niño y no es lo mismo que una persona adulta, que vea a gente montada en diferentes vehículos, por ejemplo. También es importante que vea gente de diferente color, es decir, toda la máxima variedad de diferentes sexos, está claro, dentro de toda la variedad que nos podemos encontrar, es muy importante que lo vea y que además tenga buenas experiencias, está claro, porque si cuando eres pequeño, que es cuando estás creando todas esas conexiones, encima, es la primera vez que ves, por ejemplo, a una persona adulta varón, tienes una mala experiencia, seguramente le vayas a tener miedo en un futuro y esto lo puedes mostrar con agresividad. También es muy importante el destete de la madre, ya que, como bien hemos dicho en todas las anteriores ediciones, el hecho de que la madre le empiece a decir que no le deja mamar es la primera vez que va a crear en el cachorro una frustración. Y perros que son destetados de una forma adecuada son perros que luego van a tener mucha más tolerancia a la frustración. Y la frustración se representa con una agresividad, por lo cual es muy, 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 muy importante la edad de destete del animal, ¿vale? Lo ideal es que sea a las 8 semanas y que hasta ese momento esté tanto con la madre como con los
los hermanos. También en esta época lo que va a aprender es, al jugar con los hermanos, hasta dónde puede morder. Sí, él aprenderá a inhibir ese mordisco. Luego después en un futuro puede que a lo mejor no sea agresivo queriendo, con una emoción mala, pero si por ejemplo está jugando y que realmente se pase a la hora de jugar y pueda parecer un perro agresivo, aunque realmente lo que tiene es una mala inhibición de la mordida. Luego después, obviamente, lo que influirá también muchísimo en si el perro es agresivo o no son todas sus experiencias. Experiencias malas le llevará a tener miedo y el miedo puede causar agresividad, y experiencias buenas le llevará a que vea ese estímulo como algo bueno o algo normal. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces lo que influyen son enfermedades. Por eso siempre que tenemos un caso de agresividad tenemos que hacerle lo primero de todo una analítica, ya que existen ciertas enfermedades como pueden ser enfermedades metabólicas. De hecho, en cachorros que son agresivos desde muy pequeños existe una enfermedad que es el Sund portosistémico, y esto puede crear agresividad, ¿vale? Y entonces habría que, obviamente, tratar la enfermedad. Luego existen otros, como puede ser endocrinos, que estos se dan en perros cuando ya son más adultos, normalmente, cuando son hipotiroideos. Por eso también es importante que le hagamos un control de tiroides antes de ponernos a establecer un plan de trabajo. Y luego puede haber más, como pues, un traumatismo cráneoencefálico, un tumor dentro de la cabeza, algo tóxico, algo infeccioso, y algo muy, 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 muy importante es el dolor. El dolor nos va a llevar a agresividad. Sobre todo esto suele darse cuando un perro normalmente no ha mostrado agresividad a lo largo de su vida en determinadas circunstancias y de repente, de forma súbita, comienza a mostrar esa agresividad. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues tú imagínate que tienes al perro descansando y nunca, por ir a tocarle mientras está descansando, ha mostrado agresividad. Bueno, pues si de repente le duele la cadera, le duele la espalda, y le tocas en ese momento, a lo mejor su reacción es girarse e ir a morder porque le has hecho daño. Entonces tienes que tener en cuenta que existen algunos dolores que sí que se representan, como puede ser una cojera, pero luego existen otros dolores que no los vas a ver, y de hecho muchas veces los únicos cambios que se empiezan a ver en los animales es que empiezan a ser agresivos. Entonces es muy importante que lo primero de todo que tenemos que hacer cuando nuestro perro inicia una agresividad es ir al veterinario, hacer una evaluación. Si ya todo sale bien, entonces tendremos que ver el por qué es agresivo. Y por último, algo que también va a influir mucho, obviamente, es el manejo del propietario. No es lo mismo un propietario que, pues, por ejemplo, le castiga o que usa la dominancia sobre el perro, aquel propietario que, aunque el perro le dé signos de miedo, le fuerza a enfrentarse a ese miedo, ¿vale? De una forma obligatoria y de una forma en donde él no puede escapar. Pues, obviamente muchas veces lo que hará es agredir, como haríamos todos nosotros, ¿no? En realidad. El vínculo que tiene con el propietario, como ya dijimos anteriormente, el vínculo ideal es ser consistente, que siempre que le dais que siempre le dejes hacer algo, o que nunca le dejes hacer algo, pero siempre igual, ¿vale? El hecho de que el perro a veces le dejes hacer una cosa, y otras veces no le dejes hacer otra cosa, se va a liar y no va a entender, y muchas veces esto nos puede llevar a un mal manejo y a una agresividad. Algo que el propietario debe tener en cuenta también es el saber leer el lenguaje del perro. Esto es muy, muy, muy importante, y antes de tener un perro o cualquier tipo de animal, lo ideal es que nos informemos y que veamos cuál es el lenguaje que nos va a expresar. Ya dimos una charla de esto, que lo dio nuestra compañera Paula, y bueno, sí que cosas que tenemos que saber es que el perro se comunica con nosotros y se esfuerza por comunicarse con nosotros. Entonces nosotros, humanos, también nos tenemos que preocupar por entender el lenguaje de nuestro compañero perro. Si nuestro perro se encuentra en una situación y vemos que empieza a relamerse el hocico o que empieza a bostezar, ya nos tenemos que empezar a preocupar de que esa acción no le está gustando, que es algo que nos está diciendo que mira, que mejor no sigamos por ahí.
Si luego ya hace cosas que son más notables, como por ejemplo el girar la cabeza, el darnos la espalda, ahí ya te está diciendo que pares de verdad. ¿Qué será lo siguiente? Pues muchos se pueden agazapar, se pueden hacer como más pequeños, ¿no? Y luego después pasaría ya lo que es el gruñido. Es decir, antes de que nos gruña, nos ha dado muchísima información previa, seguramente, ¿vale? No todos, pero en su gran mayoría. Y toda esa información la tenemos que saber leer para poder anticiparnos al gruñido. Una vez que gruñen, pues si todavía encima continuamos realizando aquello que no le está gustando, pasará a morder el aire y luego ya a mordernos a nosotros. Los factores, otra de las cosas que siempre tenemos que medir los etólogos, una vez que nos viene un perro y se ha demostrado que el perro es agresivo y que no es por ningún tipo de patología, tenemos que hacer lo que son medir los riesgos. Esto va a depender del tutor o la tutora y del perro. En cuanto al tutor o tutora, lo que medimos es quién vive en casa, es decir, si hay niños y ancianos. Está claro que no es lo mismo tener un perro agresivo en donde tú le puedas decir al adulto cuando tienes que parar cierta interacción, a tener, por ejemplo, un niño en casa, que es mucho más complicado porque el niño no entiende y es más difícil de explicárselo. O tener un anciano que si realmente le produce un mordisco no va a ser lo mismo que si se lo produce un adulto. Otra de las cosas que tenemos que ver es si vive gente con enfermedades. El hecho de tener diferentes enfermedades, como sobre todo si son inmunosupresoras, también va a hacer que un mordisco, que aunque sea leve, va a hacer bastante daño, va a repercutir mucho más. Y por último, la consciencia del problema. Nosotros muchas veces, de hecho, hemos visto, te pueden venir gente de mi perro me ha gruñido, es horrible, pero luego a veces te viene gente de perros que muestran una agresividad bastante potente, que son perros además con una mandíbula potente y de un tamaño grande, y tienen un niño pequeño y no son conscientes de lo que realmente puede llegar a causar, ¿vale? Entonces todo esto nosotros lo tenemos que medir. Y luego, por otra parte, el factor de riesgo que pertenecen al perro. Aquí veremos el tamaño del perro. La agresividad es igual en un mastín que en un chihuahua, pero las consecuencias no. Está claro que tenemos que tratar todos porque realmente el bienestar animal está alterado en ambos dos casos. O sea, la emoción negativa que siente el perro es igual tanto en uno de perro grande como en uno de perro pequeño. Pero está claro que a la hora de que nosotros midamos los riesgos potenciales que hay en una casa determinada, no es igual tener un perro de 3 kilos que un perro de 50. El tipo de agresividad, eso también es muy importante, ya que no es lo mismo una agresividad que puede ser, entre comillas, normal o mucho más fácil de evitarla, que otras que son más complicadas de evitar, ¿vale? A la hora de convivir con el perro. Y por último, si es un perro impulsivo o no es impulsivo. La impulsividad se refiere a que un perro directamente ataca, no te da estas señales de las que hemos hablado antes, que son las denominadas señales de estrés, o incluso no llega a gruñir, sino que directamente ataca. Claro, aquí es mucho más complicado, porque aunque nosotros tengamos que saber qué es lo que está causando realmente esa agresividad al perro y por qué el perro ataca, si el perro nos lo avisa, podremos intentar parar esa interacción. Si el perro, en cambio, directamente ataca, es mucho más complicado, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que se complica un poco más. ¿Por qué un perro es impulsivo? Vale, tenemos uno que realmente no sea impulsivo y que el dueño cree que es impulsivo porque no sabe leer realmente el lenguaje canino. Ahí lo que tendremos que hacer nosotros es enseñarles el lenguaje. Otro es perros que realmente te han estado dando señales durante muchísimo tiempo y como tú le has aplicado un castigo cada vez que te daba señales, que cada vez que te gruñía lo que has hecho ha sido castigarle, decirle eso no se hace, no, o lo que sea. Entonces el perro dice, hostia, ¿y para qué voy, ¿yo para qué voy a seguir gruñendo si lo que estoy haciendo es ganarme un castigo? Me salto todos esos pasos y directamente ataco, ¿vale? Por eso es muy importante que no castiguemos a los perros cuando nos ofrecen señales de estrés o cuando llegan a gruñir. Ya miraremos después por qué gruñe y lo trataremos, pero no podemos nunca castigar un gruñido, porque eso solamente va a empeorar las cosas en un futuro y no va a mejorar absolutamente nada, ni en ese momento y
y muchísimo menos después. Otra de las causas, por el hecho de que sea impulsivo, sí que es verdad que con la selección existen algunas morfologías de raza que, aunque quieran darlas, mucho más complicado, ¿vale? Pues animales que son chatos o cómo tengan las orejas, le va a ser más complicado ponerlas de un modo u otro. Y luego después existen algunos que son patológicos, como es un nivel más bajo de serotonina. La serotonina nos hace estar más seguros de nosotros mismos, digamos que nos hace estar más felices. Si nosotros tenemos menos de esta hormona, realmente lo que estamos, esa falta hace que seamos mucho más impulsivos a la hora de ser agresivos, por ejemplo en este caso. Aquí por eso muchas veces lo que hacemos es tratar con un fármaco a aquellos perros que son impulsivos. Y luego tenemos también que es posible que sea una lesión en el lóbulo prefrontal, ¿vale? Esto es raro, pero también se puede dar. Ahora pasaremos a la clasificación. En cuanto a la clasificación nos tenemos que fijar primero en la emoción que hay detrás, luego en el blanco, en el contexto, en la postura y en la postura que pone, ¿vale? En cuanto a la emoción, espera, un momentín. Perdón. En cuanto a la emoción que hay detrás normalmente puede ser la de dolor, como hemos hablado anteriormente, la emoción de frustración, que la frustración normalmente lleva agresividad, y la emoción de miedo. Cuando un animal o cuando una persona tiene miedo, lo que realiza pueden ser tres acciones: bien quedarse congelado, bien atacar, mostrar agresividad, o bien huir. Muchas veces, si por ejemplo un perro va con la correa, ya no puede huir, entonces ya o se queda congelado o ataca, ¿no? Entonces, estas son las tres, ¿vale? Miedo, ansiedad. Sería miedo, ansiedad, dolor o frustración. Es decir, que todos son emociones negativas, lo que nos vamos a encontrar ante una agresividad de una persona desconocida. Otra de las cosas que nos fijamos es en el blanco que puede ser bien un perro o bien una persona, que en este caso, en la charla de hoy, vamos a centrarnos en personas. Aquí también muchas veces hacen diferencia, diferencia de género, diferencia de ropa incluso que llevan. Hay algunos que por ejemplo solo son agresivos ante gente que llevan casco o ante personas que llevan capucha. Y la edad también es importante, ¿no? Porque a veces solamente son agresivos a niños o ancianos o a adultos. El contexto, el dónde sucede la acción, no es lo mismo dentro de casa que fuera. En este caso vamos a hablar fuera de casa. Y la postura. Esto también es muy importante, pero sí que es verdad que no es decisivo a la hora de clasificar una u otra. La postura que pone nuestro perro puede ser que se haga grande, que es el perro que tiene las orejas hacia arriba, el rabo levantado, que se eriza, saca pecho. Y luego tenemos la postura defensiva, que es cuando se hace pequeño. Las orejas se ponen hacia atrás, el rabo entre las piernas, el animal se agacha. Y sí que es verdad que hay algunas veces que se da como una ambivalencia, ¿vale? Se dan las dos a la vez. Vale, entonces esto nos lleva ya a clasificar los dos diferentes tipos de agresividades que nos encontraríamos hacia personas desconocidas, ¿vale? No voy a contar la predadora, que es la que hemos visto antes, que esto se podría dar hacia los patinetes, hacia las bicis, ¿vale? Y esta es una emoción positiva, ¿vale? Lo que realmente se produce. Sino que vamos a hablar de las otras dos, que sería la agresividad territorial u ofensiva y la defensiva o por miedo. Entonces tendremos en la territorial ofensiva, es aquella en la que el blanco serían personas desconocidas en este caso. El contexto es cuando las personas se acercan o a nuestro tutor o tutora o a nosotros mismos. Y la postura sería ofensiva, es decir, me hago grande. La emoción que hay detrás, pues alguna de las anteriores que hemos dicho, o bien frustración o ansiedad o dolor. Entonces, esto por ejemplo son agresividades que se pueden ofrecer de hecho en casa cuando aparece una persona desconocida, como puede ser el cartero, o cuando llaman al timbre, ¿vale? Y lo que hace el perro es intentar echarle de su territorio. Sí que es verdad que no solamente tiene por qué suceder en casa, ya que muchos perros el territorio no acaba donde acaba la casa. Es decir, para nosotros cada uno tenemos nuestra casa, pero para ellos a lo mejor su casa es todo el edificio,
todo el barrio, ¿vale? De hecho, hay muchos perros que se comportan mucho peor dentro de lo que es las zonas de alrededores de casa que si ya te lo sacas fuera de allí, ¿vale? Y esto normalmente es por esta territorialidad que tienen, que esto, quieras o no, es algo normal de especie, el hecho de este es mi territorio y yo realmente lo voy a defender. Y luego tendríamos por otro lado la agresividad defensiva. Aquí el blanco seguiría siendo el mismo en este caso, que son personas desconocidas. El contexto también, que es cuando se acercan a nosotros o a nuestro tutor o tutora. La postura, en cambio, es defensiva, es cuando me hago pequeño, echo las orejas para atrás, me encorvo. Y sí que es verdad que con la defensiva muchas veces pasa a ser ambivalente. Es decir, hay veces que realmente tienen miedo, empiezan con esta postura defensiva, pero poco a poco van aprendiendo que realmente para alejar aquello que le da miedo tienen que crecerse, y es cuando empieza a dar esa postura ambivalente, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces el tipo de postura nos va a dar mucha información, pero no va a ser decisiva 100%. Y luego la emoción que hay detrás, pues primeramente el miedo-ansiedad, por el hecho de que es lo que le está motivando a realizar esta agresividad, pero también puede haber frustración y obviamente dolor, como hemos dicho anteriormente. Las causas normalmente suele ser una mala socialización o una experiencia traumática. Perros que están mal socializados, como hemos dicho antes, o que han tenido experiencias traumáticas, a eso le van a tener un determinado miedo, y normalmente lo que puede hacer es actuar con agresividad. Vale, y ahora por último lo que vamos a hacer es dar unas pautas generales. Está claro, como hemos dicho al principio, que cada perro, ¿vale? Y cada interacción es muy específica y hay que dar unas pautas que tienen que ser específicas para ello. Pero bueno, sí que es verdad que existen pautas generales y con las que podemos ir haciendo cosas. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Primeramente un chequeo médico, como hemos dicho desde el primer momento. Ver que realmente ese perro no tiene algo patológico que le está produciendo esa agresividad o que no tiene dolor. Y luego después, en lo que consiste es, si hay algo que lo que a mí me da miedo, lo que tengo que hacer es cambiar la percepción de aquello que me da miedo. En este caso, lo que me da miedo son las personas desconocidas. Si a mí una persona desconocida es algo malo, lo que tengo que hacer es cambiar la percepción a algo bueno, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tener que ir haciendo con trabajo. Y además lo que tengo que cambiar es esa emoción. Cada vez que veo una persona, a mí me crea la emoción bien de frustración o bien de miedo, y lo que voy a intentar es que esa emoción sea algo positivo. ¿Con qué? Pues con chuches cada vez que veo una persona o con juego, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que ellos realizan este comportamiento porque es el que creen que es más adecuado. O sea, no hay que culpar tampoco al perro de que esté realizando, de que sea agresivo, sino que para él es lo normal, ¿no? Es lo que la vida le ha enseñado, por decirlo de algún modo. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle otro comportamiento diferente que puede usar y enseñarle que ese comportamiento es mejor. ¿Vale? Está claro que si un comportamiento y me está creando una emoción positiva y en cambio otro me está creando una emoción negativa, voy a querer usar el que me crea una sensación buena. Pero claro, todo lo aprendido y desde pequeño está claro que es complicado, pero desde luego no imposible. También hay que tener en cuenta qué queremos, o sea, qué perro tenemos y hasta dónde podemos llegar. Un perro que ha tenido una mala socialización no podemos esperar tampoco que sea un perro que vaya saludando a todos los del parque, sino que lo que le tendremos que enseñar en ese caso es, muy bien, tú te quieres alejar, te alejas, y eso es un buen comportamiento, ¿vale? Y luego poco a poco también podemos ir intentando que cada vez confíes más en la gente. Lo principal que tenemos que hacer cuando tenemos un perro agresivo, cuando vienen a consulta, lo primero que le decimos es evitar los riesgos. ¿Cómo vamos a evitar los riesgos? Primero de todo, paseos en zonas y horas tranquilas. Cuando algo te da miedo, lo ideal es evitar ese miedo, ¿vale? Eso no significa, vale, pues si yo no me enfrento a aquello que me da miedo, entonces realmente ¿cómo lo voy a superar? Eso lo trabajamos después, pero para que realmente ese trabajo sea efectivo, lo que no puede ser es que luego en tu vida diaria
estés todo el rato viendo a humanos de una forma negativa, ¿vale? Y negativa en el caso de estos perros que llegan a tener agresividad no es necesario que sea con que le hagan algo malo, sino simplemente por existir para ellos ya es algo negativo, ¿vale? Entonces lo ideal es que se evite ese problema mientras se trabaja, por otro lado, el problema con un profesional. Otra de las cosas que tenemos que usar es el bozal. Esto es muy muy importante. Un perro, aunque no sea agresivo, de hecho desde que tienes el perro, lo ideal es comprarle un buen bozal, que esto es lo más importante de todo para que le llegue a gustar, y empezar a ponérselo de forma positiva. Un buen bozal es aquel que el perro puede abrir la boca, puede jadear, algo que es necesario para los perros, incluso si tiene que vomitar, puede vomitar. Algo que nos gustaría a todos, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre comprar tallas grandes, que digas, le queda muy grande, sí, es lo que buscamos. Obviamente que no se lo pueda sacar, pero grandes. Nunca usaremos uno de tela. El de tela, si está muy cerrado, el perro no puede ni jadear. Y en cambio, si está muy abierto, normalmente van a poder llegar a morder. Lo ideal es que le compremos... nosotros solemos recomendar el Baskerville, que está muy bien, y luego otro que he descubierto hace poco, que también es maravilloso, que es el de tiras de cuero de Trixie. Y estos son de cesta y le deja abrir la boca. Sí que es verdad que son mucho más aparatosos y parece que el perro es mucho más malo, pero es que a lo mejor lo que buscamos es eso también, ¿no? El hecho de que la gente por la calle no vaya a tocarle, sino que buscamos que mantengan distancias, pero luego realmente es necesario para la salud pública. Y luego, el hecho de tener un perro en casa y aunque no necesite el bozal, tú imagínate que un día se rompe una pata y a partir de ahí le empiezas a llevar al veterinario y a hacer curas. Para él eso va a ser algo negativo. ¿Quién no te dice que en ese momento el perro empieza a mostrar agresividad aunque solo sea el veterinario y necesite bozal? Si luego después le vuelve a pasar y el bozal solamente se lo has puesto en momentos negativos, entonces ahí vas a tener un problema porque a lo mejor ya no le puedes volver a poner otro bozal. Lo que tenemos que hacer es, con el bozal en la mano, le ponemos dentro chuches y que sea él quien meta el morro dentro, esto en casa. Entonces le pones el bozal, le pones chuches y él empieza a meter el morro. Una vez que ya lo va teniendo eso súper bien y cada vez que sacas el bozal le gusta porque sacas el bozal, entonces le empiezas simplemente a pasar la tira por atrás mientras le pones algo de latita o por ejemplo le untas queso, ¿vale? Y mientras lo estás lamiendo, tú le empiezas a atar el bozal y antes de que sea algo negativo, se lo quitas. Y así poco a poco, hasta que luego después en casa, estés tranquilamente por casa, cuando lo tenga positivizado, él está con el bozal y cada vez que aparece el bozal le vas dando premios, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esto es algo que es muy necesario para todos los perros. Vale, entonces, como hemos dicho, luego por otro lado tenemos que evitar esas situaciones donde se muestra agresiva. Si por ejemplo ladra cuando pasa gente por la calle y tenemos una finca, lo que haremos es tapar la valla de la finca, que por lo menos no haya ese contacto visual. Si esto por ejemplo sucede en la ventana, lo que haremos es tapar las ventanas que no pueda ver a la gente de fuera, porque ahí la emoción que le está creando al perro es de estrés, entonces no es lo que queremos. Si tiene miedo a la gente desconocida y estamos tratando a la gente desconocida, no vamos a llevar visitas a casa, ¿vale? Porque entonces nos va a romper muchísimo todo el trabajo que estamos haciendo. Luego, aquí siempre ideal es que también hagáis un tratamiento con un profesional, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es exponerle a aquello que le da miedo de una forma muy gradual. Y mientras ese estímulo que le da miedo de una forma tan gradual que no le produzca estrés, el propietario, el tutor, perdón, le va dando premios, ¿vale? Y entonces va cambiando la percepción. Si cada vez que aparece una persona que además no me está dando miedo porque está suficientemente alejada, aparecen premios, entonces voy cambiando la percepción que me crea a mí una persona. Y así poco a poco, muy poco a poco. ¿Qué pasa? Que si un día de repente viene una visita a casa, el estrés que le va a generar vas a perder muchas sesiones que has estado ganando. En cuanto al manejo del tutor, nunca castigar, lo que hemos dicho. Si un perro es agresivo, hay que ver por qué es agresivo y hay que tratar esa agresividad. Pero castigar nos va a servir para que se salte el gruñido, para que se salte las señales de estrés. Además, puede redirigir esa agresividad y mordernos a nosotros. Esto es como cuando se pegan dos personas, una va a separarles y al final se la acaba llevando él.
Pues es lo mismo con los perros. Si está enfadado porque quiere agredir a alguien, porque para él es algo malo, y tú le vas a regañar, a veces sin querer incluso pueden girar y redirigir esa agresividad. Y además vamos a hacer que aumente el miedo. Si cada vez que aparece una persona yo la tengo miedo y encima de que le estoy diciendo que no me gusta que se vaya, vienen y me regañan, lo que va a suceder es que va a aumentar todavía más mi miedo. Y además a romper el vínculo. El vínculo es algo muy necesario, que tener un buen vínculo para poder trabajar con nuestro perro, y si esto se rompe, entonces antes de empezar a trabajar la agresividad tendríamos que trabajar el vínculo. Importante también evitar los refuerzos involuntarios. ¿Esto qué significa? Pues que si por ejemplo nuestro perro gruñe, y si cada vez que gruñe nosotros nos alejamos, él aprende que gruñendo consigue lo que quiere. Entonces, si no podemos castigarle porque gruñe, y lo ideal es que tampoco nos alejemos, que obviamente si llega a gruñir es la mejor opción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no llegue a gruñir. Si por ejemplo el animal gruñe porque le intentas echar del sofá, ¿vale? Aunque esto sería a personas conocidas, tú le intentas echar del sofá y cada vez que eso te gruñe, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es evitar esa interacción y hacer una alternativa en la que él se acabe bajando del sofá y además a ti no te gruña, y entonces podéis estar felices, como por ejemplo decirle baja mediante un premio y enseñarle esa orden y trabajar con él, ¿no? Pues lo mismo con la gente de la calle. Si sabes que si viene una persona y se acerca a esa persona le va a acabar gruñendo, lo ideal es que esa persona no se acerque. Y luego por otro lado se trabaja, pero lo ideal es que en ese momento no le sometamos a ese estrés. La obediencia siempre lo vamos a hacer con refuerzo positivo, y lo que sí que tenemos que hacer es cambiar ese sesgo, ¿no? Es decir, el perro normalmente que llegan a tener una agresividad, sobre todo en ciertos momentos y en ciertos contextos, son perros que están muy estresados y que realmente tienen un mal bienestar. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues cambiar, intentar que el perro esté más feliz. Si un perro está más feliz, trabajará mejor, ¿vale? Igual que nosotros, no trabajamos igual si vamos tristes al trabajo que si vamos con mucha energía. Entonces, ¿esto cómo lo haremos? Dándole un buen paseo. Lo que pasa es que, claro, si realmente tiene miedo a la gente, a lo mejor tenemos que dar el paseo en momentos y horas, y nos vamos a tener que adaptar mucho a él, pero es que es necesario cuando tenemos este problema. Y en casa, por ejemplo, lo que le podemos hacer es, en vez de darle directamente toda la comida, se la ponemos en diferentes Kong o en diferentes juegos. De esta forma el perro va a estar mucho más entretenido, y al estar más entretenido va a estar más cansado y seguramente va a estar más feliz. Igual que en casa también es bueno que hagamos obediencia. Por ejemplo, yo algo que he estado haciendo durante mucho tiempo es que la mitad del pienso se lo ganan y la otra mitad se lo doy gratis. Entonces, esa primera mitad del pienso lo que hacemos es jugar a obedecer comandos, que además luego esto te sirve para aumentar el vínculo que tienes con tu perro, y además te va a servir después para tener mucho más control en la calle de tu animal. Está claro que siempre que además intentas enseñarle un comando, lo vas a tener que hacer en casa. Cuando en casa está perfecto, lo empezarás en sitios tranquilos y luego ya lo podrás aplicar a momentos de estrés. No penséis que porque en casa aprenda a dar una vuelta, en cuanto llegues a la calle va a saber dar una vuelta. Hay que ir de forma progresiva y a su ritmo. En perros que son impulsivos, aquí el etólogo es cuando va a valorar si dar medicación o no, ¿vale? Hay algunos que se ayudan bastante de medicación, por lo menos hasta que aprenda y nosotros le valoremos que dé esas señales. Y siempre os recomiendo, cuando tengáis una agresividad y desde el inicio que se dé la agresividad, acudir a un profesional, ¿vale? Porque nosotros podemos dar pautas, pero lo ideal es trabajarlo en algún sitio donde él se sienta seguro, con gente que ya se sienta segura, y de forma progresiva, ¿vale? Esto es algo que va con tiempo, y también cada uno va a tener que saber hasta dónde va a poder llegar su perro. Y en principio esto es lo que os tenía que contar hoy, así que voy a ver si hay alguna pregunta. Espero que haya sido entretenido y que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis, y si vais a un adiestrador o a un etólogo, me da igual, pero que use castigo, no volváis. De verdad, una agresividad no se puede
tratar con castigo. Vale,